Con ustedes el mejor canal Historias Piadosas, vídeos se publican todos los días, únete a nosotros. Nancy y Andrew no eran la pareja más pobre del asentamiento. Ella trabajaba como lechera en la granja. Él también era tractorista allí, transportando y fabricando forraje. No tenían hijos, aunque llevaban viviendo más de 10 años. Ni Nancy ni Andrew iban al médico, solo confiaban en el destino. Todo tipo de exámenes son muy caros. Nunca tuvieron tanto dinero. Por eso ni siquiera se plantearon la cuestión. En la casa de al lado vivía una familia adinerada, la ya no tan joven dueña de la casa Mally. Su hija mayor Betty y su marido James y su hijo de 20 años Peter. Esta familia no era muy querida en el municipio. Eran los dueños de todas las tiendas y puestos de comida locales. Y por eso, con arrogancia, consideraban a toda la gente de su alrededor un escalón por debajo de ellos. Sí, nosotros alimentamos a todo el pueblo. Deberíais besarnos las manos. Declararon a sus conciudadanos, y muchos de ellos asintieron con la cabeza obedientemente, reconociendo la justicia de sus palabras. Betty, al encontrarse con Nancy en el barrio, le habló. Me pregunto, Nancy, ¿cómo vives de cheque en cheque? Me avergüenza ver lo que llevas puesto. ¿No puede tu marido comprarte ropa decente? Bueno, esa no es la cuestión. Nancy le hizo un gesto al arrogante vecino. Si tenemos que hacerlo, nos compraremos nuestra propia ropa. Oh, Nancy. Quiero vivir ya. ¿Qué tienes, 30 años? 26, eres muy joven. Tengo 40 y no te entiendo. Es muy difícil que nos entendamos. Para mí, el dinero no es lo más importante. Amo a mi marido, él me ama. ¿Qué más necesitas para ser feliz? Y es una estupidez. Y no entiendes nada de la vida. Bueno, es inútil hablar contigo. He juntado escoria ahí dentro. Vuelve esta noche. Creerás que has ido a una boutique. Betty se rió. ¿Sabes siquiera lo que es una boutique? He oído hablar de ella. Nancy hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia su casa. ¿Vas a recoger tus cosas? Betty gritó tras ella. También hay algo para tu marido. Nancy no contestó y no fue a recoger sus cosas. Un mes más tarde, todo el pueblo bullía de noticias. Por la mañana temprano, Nancy encontró en su casa una cesta con una niña recién nacida dentro. Había una nota en el lateral de la cesta que decía: esta es tu hija, críala tú misma. La angustiada mujer volvió a la casa y despertó a su marido. ¿Cómo puedes explicarme esto? Asombrado, Andrew se limitó a extender las manos. Nancy, querida, no entiendo nada. De repente se ruborizó terriblemente. No creerás que te he engañado. Si quieres, reunamos el dinero para la prueba. Nancy miró atentamente a su marido y de pronto le sonrió. Te creo. Intentemos adoptar a esta niña. No es casualidad que nos la hayan dejado a nosotros, ¿verdad? Preguntaremos a la policía. Nos ayudará a reunir todos los documentos necesarios. Andrew se rió. Sí. Y estaría bien que la próxima vez nos tocara un chico. Betty y Mally se echaron a reír cuando se enteraron de lo que les había pasado a los vecinos. Es una buena historia de amor, Andrew, no solo salís, sino que además tenéis hijos. ¿Y ahora los estás criando? No puedo, pero es divertidísimo. Mira a los pobres bastardos buscando el amor a escondidas. Y algún tonto apareció, pero se dio cuenta a tiempo. Bien hecho, sigamos, criemos pobreza ahora. Nancy no respondió nada a las púas de la lengua de sus vecinos. Y 6 meses después, tras largos y tediosos trámites, consiguieron adoptar a una niña, a la que llamaron Daria. Pasó el tiempo, la niña creció, quería mucho a sus padres y se acostumbró a ignorar las burlas de los vecinos, que en cuanto Daria empezaba a entender algo, le decían que era una niña expósito y que su madre biológica la había abandonado. Mamá, ¿por qué son tan malos?, preguntó Daria a Nancy. Pero ella se limitó a acariciar la cabeza de la niña y a estrecharlos contra sí. No les hagas caso, hija. No es que estén mal de la cabeza. Están enfadados con la gente. Que Dios esté con ellos. Sabes cuánto te amamos, y eres nuestro.
Recuerda, escucha eso. ¿Oyes eso, mami? Respondió Daria. ¿Eres mía? Y devolvió el abrazo a su madre. Para entonces en la familia ya habían crecido Betty y la nieta Alice, que les dejó Peter. Él mismo en el segundo año después de la boda se rompió con su joven esposa en un accidente, y Betty después de haber enterrado a su hijo y nuera lo llevó a ella. Carácter. Alice era en su abuela como caprichosa y colérica. Cada año su temperamento empeoraba. Era grosera con sus compañeras de casa, faltaba al respeto a los vecinos y, por supuesto, no perdía ocasión de intimidar a Daria. Así pasaron 10 años. Un verano, Andrew se fue a pescar. Prometió a su mujer volver para cenar, pero no cumplió su palabra. Ese día los chicos del pueblo decidieron probar una nueva balsa y nadaron hasta el centro del lago. Al atar mal los troncos, los conos se deshicieron. Gritando de horror, la balsa cayó al agua y los niños empezaron a ahogarse. Andrés vio desde lejos que algo iba mal. Gritó al anciano Fischi. Soigu cerca para pedir ayuda con urgencia, y él mismo se apresuró a nadar para salvar a los niños. Agitando los brazos de ancho, se apresuró a nadar hacia ellos y llegó a los dos en el tiempo. Andrew empujó los troncos, diciéndoles que se agarraran a ellos. Y el tercer niño fue levantado casi desde el fondo. Andrew consiguió milagrosamente devolverle el aliento, y solo entonces el niño lloró del susto. Andrew tomó aire con calma. Vio que la barca se precipitaba en su rescate y mantuvo a los niños a flote hasta el final. Pero en el último momento, cuando las manos de alguien recogieron al niño más pequeño, las fuerzas abandonaron al hombre y se sumergió en el agua. Los hombres gritaron, algunos se lanzaron tras él, intentando ayudarle. Pero el cuerpo pesado y flácido del hombre se hundía hasta el fondo demasiado rápido. Salta tras él. El pescador hizo todo lo posible por sacar a Andrés a la superficie, pero estaba demasiado débil y estuvo a punto de ahogarse. Finalmente sacaron a Andrew del agua, pero ya no fue posible salvarlo. Nancy no se enteró de nada. Había preparado la cena y ahora esperaba a su marido, mirando cada minuto por la ventana. Pero un viejo vecino de Sam se acercó a la casa y se detuvo vacilante en la puerta. Nancy salió hacia él y sonrió. Andrew, no está aquí. Se ha ido a pescar. Pronto vendrá a casa. No vendrá. Nancy tu Andrew se ahogó salvando a los niños. Nancy jadeó y cayó sin sentido a los pies del viejo. Recordaba muy mal todo lo que pasó después. Andrew fue enterrado por todo el pueblo como un héroe. Se dijeron muchas palabras bonitas. ¿Pero hizo que Nancy se sintiera mejor? Había perdido a su único apoyo en la vida y ahora no tenía ni idea de cómo iba a vivir su vida. Ella y Andrew habían vivido mal y ahora les esperaba la pobreza. Pero el tiempo se detuvo. Pasaron los años y la mujer se acostumbró poco a poco a vivir con su hija. Estaba muy agradecida a Daria por su ayuda y apoyo. A la niña no le asustaba el trabajo. Junto con su madre, la contrataron para desherbar huertos ajenos, ayudó a lavar suelos en el ambulatorio local y en el ayuntamiento del pueblo. No era caprichosa y no pedía trajes nuevos ni artilugios baratos. Desde niña, al igual que Nancy, estaba acostumbrada a conformarse con poco. Dicho esto, Daria siempre estaba alegre. Se reía de la adversidad y prometía a su madre que se haría rica y la llevaría al mar. ¿Quieres ver el mar, verdad, mamá? Yo también quiero ver el mar. Seguro que verás el mar, hija mía, y serás feliz. Cuando Daria creció, Nancy empezó a buscarle una buena profesión. Pero la niña se limitó a hacer un gesto con las manos. ¿De verdad, mamá? Nunca te dejaré. ¿Has estado enferma últimamente? No me voy a ninguna ciudad. Ni siquiera insisto. Hija, arruinaré toda tu vida así. Eres tan inteligente y amable. Tienes que estudiar. No me digas nada, mamá, estaré contigo todo el tiempo que me necesites. Después de todo, no todo el mundo tiene que ser culto y erudito. Algunos necesitan ser simples trabajadores. Aunque, para ser sincera, me encantaría ir a la escuela de enfermería. Me da mucha pena la gente pobre. Me encantaría ayudarles. Mi buena chica, lloró Nancy, abrazando a su inteligente hija.
quiero tanto que seas feliz. Y yo te quiero mucho. Daria también quería a su madre, pero no solo a ella. Durante mucho tiempo en el corazón de la chica vivió un joven y apuesto Thomas, el hijo del farmacéutico local. Recién llegado del ejército. Thomas era, como se suele decir, el primer chico del pueblo que volvía locas a las chicas con facilidad, pero ninguna de ellas le daba preferencia, hasta que accidentalmente se topó con Daria en la calle. Vaya, Daria, qué guapa estás, y eso que no te reconozco. Gracias, Thomas, la chica bajó los ojos. Me alegra mucho oírte decir eso. Quedemos esta noche y lo oirás, rió el chico. Daria se limitó a negar con la cabeza. Lo siento, no puedo. Mi madre está enferma, no puedo dejarla mucho tiempo. La belleza de la chica o su inaccesibilidad conquistaron el corazón del chico, que empezó a cortejar seriamente a Daria. Ella le correspondía, le confesaba que le quería, pero salvo besos no le permitía nada. Eso volvía loco a Thomas. Pero tampoco se atrevió a insistir, sabiendo que Daria era diferente. Además, tenía a Alice, la compañera de piso de Daria. Ella, por suerte, no se creía poco cariñosa y disfrutaba pasando tiempo con Thomas. Y sobre Daria y Nancy caían una tras otra nuevas preocupaciones, a las que se sumaba una catastrófica falta de dinero. Un día su vecina Betty llamó a su puerta. Escucha, Nancy, necesito un ama de llaves que cuide de mi madre. La vieja se ha ido a pique y limpiar la casa. Cocinaré y te pagaré mucho, pero no puedo prometerte mucho. Pero siguen siendo mendigos. ¿Y a ti qué te importa? También te ayudaré con la compra. Siempre estoy atrasado de todos modos. Prefiero dártelo a ti. ¿Qué estás mirando? La comida está bien. Es solo que la fecha de caducidad se acerca. De todos modos, ¿por qué me miras a mí en lugar de trabajar en los patios? ¿No preferirías trabajar para mí? Que venga tu Daria y sea mi criada, y tú cocinas. Por cierto, está de moda ser criada. Lo siento, Betty, somos pobres, pero no queremos estar a la moda. Estamos mejor por nuestra cuenta. Está bien, es mi trabajo ofrecer, pero cuidado. No solo te ofrezco a ti, también ofrezco a los demás la oportunidad de ser felices. Betty se fue y Nancy agitó las manos. ¿Qué vas a hacer? Necesitan criadas. ¿Y qué piensas de Daria? Que así sea. Pongámonos de acuerdo en un lugar cerca de la casa. Siempre puedes venir a descansar. Y yo estoy cerca. Tendré tiempo para hacer lo mío y ayudarte. ¿Y los que pagarán? ¿Y los recargos? Bueno, para ser honesto, lo compramos por dinero en sus tiendas. ¿Cuál es la diferencia? Durante mucho tiempo Nancy no se dejó convencer. Pero luego estuvo de acuerdo con los argumentos de su hija y al día siguiente empezó con sus nuevas obligaciones. Tanto a Nancy como a Daria les costaba trabajar, pero estaban acostumbradas a los trabajos duros y no se quejaban del caprichoso y voluntarioso jefe. Estado de ánimo. El humor de Betty era simplemente terrible. El marido, Sergei, en su vejez, encontró una joven amante y se marchó de casa. Durante el divorcio Betty tuvo que dividir la propiedad con él, y se quedó prácticamente sin nada. Y por lo tanto constantemente rompió con todo el mundo, tiene no solo en la cintura, pero aún más y anciana madre. Alice siguió el ritmo de su abuela, señalando constantemente Daria en su lugar. Deliberadamente tirar cosas, podría derribar un cesto de basura. No mantenía su habitación en orden. Daria se callaba y se limitaba a hacer su trabajo. Un día fue a la lavandería después de recoger su colada y en las escaleras se topó con Thomas, que acababa de entrar en casa de Alice. Thomas soltó la colada de las manos de Daria sorprendido. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? En realidad te estaba esperando anoche y he venido. ¿Por qué? Sí, porque estaba fregando retretes en mi casa. Exclamó Alice, apareciendo de la nada. ¿Qué haces saliendo con mi criada? ¿No te da vergüenza? ¿De qué? Es Vanye. E inmediatamente se volvió hacia Daria. Parceva, miserable pueblerina que intentas robarme a mi prometido. Haré que te echen de aquí enseguida. Y recoge la colada. ¿De qué estás hablando?
De todos modos, Thomas, elige. Puedes ir con ella. Ayúdala a lavar mi ropa o ven conmigo hasta que nos muramos. Thomas se quedó parado un rato y luego fue a subir. Pasaron unos meses. Un día, un coche caro se detuvo frente a la casa de Betty y se apeó un hombre que no era viejo pero seguía siendo atractivo. Betty salió a recibir a su invitado. Alice la alcanzó y ambas se quedaron heladas de asombro. Mientras le escuchaban atentamente, el hombre les contó una extraña historia ocurrida muchos años atrás. Hola, me llamo Jacob, y estoy buscando a mi nieta. Verán, mi mujer murió hace 10 años y hace 40 días falleció mi hija. María siempre fue malcriada y caprichosa. Estuvo casada, pero nunca me dio nietos. Eso pensaba yo. Y justo antes de morir, me confesó que cuando era joven había conseguido quedarse embarazada y dar a luz a un tal Pedro. María tenía entonces 17 años. Se asustó y dejó al bebé con el padre. Entonces María te dijo que también había dejado una nota, diciéndome cómo encontrarte. Y la nota decía que era tu hija, que la criaras tú mismo. Le interrumpió Nancy, de pie en el umbral de la puerta. Tu hija escribió que era tu hija, críala tú mismo. Pero se equivocó de dirección y dejó a la niña con nosotros. Somos vecinos de Betty y criamos a la hija. Todavía tengo la nota y la cesta. Deja que te la enseñe. Esa Daria es mi hermana, exclamó Alice con remilgo. No, respondió Mally, que había salido al oír el ruido. Es nuestra nieta de verdad. ¿Y tú no lo eres? Peter se casó con tu madre cuando ella ya estaba embarazada. Nunca llegaron a tener un hijo juntos. Murieron en aquel accidente. Dios mío. La cabeza de Betty daba vueltas. ¿Dónde está mi nieta? ¿Dónde está Daria?, preguntó Jacob y exclamó sorprendido. Ahí está. Daria, eres igualita a mi hija. Hola, contestó la niña sin entender nada. ¿Y tú quién eres? Soy tu abuelo Daria, tu abuelo materno. Nancy y Daria vivían con Jacob en una casa grande, en un pueblo de élite del centro regional, y eran felices. Daria se preparaba para entrar en el instituto, practicando con tutores, y Nancy se ocupaba de la casa para mejorar su salud. A ella le gustaba mucho Jacob, y él le correspondía. Por fin, los tres eran felices.